Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Erika Fontalvo y es un gusto volver a darles la bienvenida a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, en el que hoy hablaremos de una unidad que protege vidas y haremos un viaje en el túnel del tiempo para conocer una historia de éxito y control. Comenzamos. La Contraloría General dio a conocer un estudio a la Unidad Nacional de Protección, entidad que hace grandes esfuerzos para brindar seguridad a colombianos amenazados. El Contralor General Edgardo Maya Villazón pidió una verdadera política de Estado para proteger a líderes y activistas sociales amenazados. Ya hay 105 demandas contra el Estado que suman unos 206.000 millones de pesos por atentados contra esta población. La Contraloría General emitió fallo de responsabilidad fiscal superior a los 8.000 millones de pesos por la construcción del puente El Piñal entre Buenaventura y Buga en el Valle del Cauca. El Invías pagó 2 veces el proyecto. Órgano de control confirmó fallo de responsabilidad fiscal por más de 446 millones de pesos contra el extesorero del SENA Regional Cesar, quien desvió pagos que terminaron en sus cuentas o a favor de terceras personas. Hace 95 años nació la Contraloría General de la República, entidad que en los últimos 4 años se ha modernizado y hoy implementa un nuevo enfoque de control fiscal en el país. Expo 95, una exhibición que invita a hacer un recorrido por la historia de la Contraloría General de la República desde 1923 hasta nuestros días. A través de su delegada para el sector Defensa, Seguridad y Justicia, la Contraloría General reveló un estudio realizado a la Unidad Nacional de Protección, la UNP, entre los años 2015 y 2017. Reconoció los esfuerzos para garantizar la protección a las personas con mayores riesgos, llamó la atención por el alto número de tutelas y analizó la protección que se está brindando a los exmiembros de las FARC. En Colombia la violencia ha sido recurrente, generada por factores como la lucha bipartidista, el narcotráfico y los grupos insurgentes. En los años 90, la ola de asesinatos de importantes figuras que se enfrentaron al flagelo del narcotráfico llevó al Estado a incrementar y fortalecer los esquemas de protección de altos funcionarios y personalidades en riesgo. Son recursos que el Ministerio de Hacienda apropia a la Unidad Nacional de Protección y a la Dirección de Protección de la Policía para que se destinen a los esquemas de protección, no solamente en hombres, en escoltas, sino también en los medios, vehículos blindados, chalecos, armas, otro tipo de botones de alerta. Muchos de estos esquemas se han mantenido, lo que representa una carga fiscal bastante grande, costos que terminan saliendo del bolsillo de los colombianos. En 2017, los 123 esquemas de seguridad que se encontraban implementados registraron un costo de 4.815 millones de pesos mensuales, es decir, un promedio individual de 39.2 millones de pesos. Es un esfuerzo que hacemos todos los colombianos para poder ofrecerles la protección a estas personas que pues tienen un riesgo extraordinario y que merecen ser protegidas por el Estado. El estudio señala que durante el periodo 2015-2017 el gobierno destinó 1.71 billones de pesos para la protección de personas que por el cargo o función que desempeñaban han sido valoradas con riesgo extraordinario o extremo, de los cuales un 77% fueron asumidos por la Unidad Nacional de Protección y el 23% por la Dirección de Protección de la Policía Nacional. Son esquemas individuales, son esquemas bajo demanda. De tal suerte que pues la ONP pues tiene que buscar esos recursos que le apropia el Estado, destinarlos a esos esquemas de protección. El actual momento político y social del país, tras un conflicto interno de más de 50 años, hace necesario replantear las medidas de protección y cobertura de líderes y activistas sociales, tal como lo revela el estudio adelantado por la Contraloría. Se materializa esa protección en contexto, se materializa esa protección colectiva, que no sea la persona que se considera que tiene una amenaza, un líder social, un activista, los mismos periodistas no sean quienes acudan al Estado, sino que el Estado
dentro de su misionalidad de dar seguridad y defensa a la vida de las personas, pues sea ella el que brinde esa protección. El estudio concluye que pese a los esfuerzos económicos, es evidente que la problemática de violencia social no se resuelve con la imposición de esquemas individuales de protección, sino que involucra a toda la sociedad, desde un proceso de educación para la aceptación y tolerancia de las diferencias, y es allí donde debe focalizarse el Estado. En su estudio a la Unidad Nacional de Protección, la Contraloría dedicó un capítulo especial a los líderes y activistas sociales amenazados. El jefe del órgano de control fiscal, Edgardo Maya Villazón, pidió fortalecer las medidas de prevención y las coberturas colectivas a esta población y aseguró que se requiere una verdadera política de Estado para hacer frente a este tema. En Colombia, ser vocero de una comunidad o defensor de derechos de las víctimas de la violencia se ha convertido en una amenaza. La vida de líderes y activistas sociales está en riesgo por el accionar de grupos armados ilegales y delincuencia organizada o común. Asegurar la vida de esta población es una pesada carga para el Estado. Ponerle una protección individual a cada persona, pues es un costo que el Estado en determinado momento no puede asumir. Se ha ido invirtiendo siempre mayores recursos y de hecho a la UNP tienen que adicionarle recursos porque, como te digo, es un tema que tú puedes prever las medidas con las que termina una vigencia, pero en virtud de lo que se va suscitando o las situaciones inesperadas pueden darse más o menos medidas de protección. Sin embargo, pese a las grandes inversiones, hay alarma por el aumento de los crímenes contra líderes sociales o defensores de derechos humanos, pues según cifras oficiales, en los últimos 2 años han sido asesinados más de 300 de ellos. Dentro de nuestro estudio nosotros no conocimos ninguna persona que quedó con nivel de riesgo alto que la UNP le haya dicho no le entrego las medidas. La verdad es que para entregar una medida no es de manera oficiosa, sino debe mediar primero una solicitud de un consentimiento de la persona que pide. Y después de la solicitud hay todo un estudio técnico con trabajo de campo que define si la persona realmente tiene un nivel de riesgo para ir luego al CERREM, que es el que determina ya cuáles son las medidas de protección que la UNP asigna. Entonces, una persona que está amenazada, por decir algo, la amenazan hoy, pues yo hoy mismo, la UNP no le va a poder poner su esquema de protección porque pues eso tiene un procedimiento interno y un procedimiento legal. Según el estudio de la Contraloría, los recursos asignados a la Unidad Nacional de Protección resultan insuficientes para atender la obligación de brindar seguridad a la población amenazada. Por ello, las víctimas han tenido que recurrir a la tutela. La medida de protección tiene que ser revisada porque el riesgo de una persona puede variar de un año a otro. Entonces, cuando se revisa, puede ser que el CERREM o puede ser que el estudio técnico determine que la persona ya no tiene ese mismo nivel de riesgo, entonces se reduzca la medida. Sin embargo, mediante acción de tutela, los jueces ordenan o que se mantengan las medidas o que se revisen las medidas del CERREM, y esas acciones de tutela han invertido la UNP 19.000 millones, que representa el 2% de su presupuesto. Finalmente, el estudio alertó sobre el aumento de las demandas al Estado por falta de medidas de protección que ascienden a un valor superior a los 206.000 millones de pesos. En nuestro flash informativo, entérese en minutos del diario acontecer de la Contraloría General de la República. La Contraloría General confirmó nuevo hallazgo por más de 2.000 millones de pesos contra el exagente interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso Sandoval. Esta vez por irregularidades cuando fue presidente de Cafesalud. El órgano de control determinó que con recursos que debían destinarse a la prestación de servicios de salud a favor de sus afiliados, Cafesalud EPS adquirió aires acondicionados, sillas ejecutivas para la dirección general, escritorios, ventiladores, televisores y neveras, entre muchos otros gastos administrativos por encima del límite legal. Además de Guillermo Grosso, fueron vinculados a la investigación otros 2 expresidentes de Cafesalud, Javier Andrés Correa y Carlos Andrés Mantilla, así como 7 miembros del Comité Nacional de Contratación, 5 del Comité de Compras y 3 de la Junta Directiva de la entidad en su momento.
Por la naturaleza del hallazgo, se adelantó una indagación preliminar que verificó los registros de la EPS y culminó confirmando el mismo en cuantía de 2.029 millones de pesos. Es momento de una pausa. En Colombia tiene control, pero no se vayan. Tenemos mucha más información para ustedes. Los dejamos antes con nuestro clip informativo. Cuando nos desfalcan los recursos de la salud, a todos nos queda un sabor amargo. Los carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales se inventaron falsos pacientes para robarse los recursos de la salud. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República. Gracias por continuar con nosotros. 7 años duró la construcción del puente El Piñal, en la vía que del puerto de Buenaventura comunica a Buga, en el Valle del Cauca. La Contraloría General encontró que Invías pagó 2 veces por este proyecto y emitió fallo de responsabilidad fiscal por más de 8.300 millones de pesos contra 5 funcionarios de esta entidad, el contratista y la firma interventora. Este es el puente del Piñal, en la carretera Buenaventura-Buga, una obra por la que Invías pagó 2 veces y que además se entregó 7 años después de lo previsto. Estas irregularidades condujeron a la Contraloría General a un fallo fiscal por 8.338 millones de pesos contra 5 funcionarios de Invías, el contratista y la firma interventora. Se constató diversas irregularidades en el contrato de obra, como son la no amortización del total del valor del anticipo por parte del contratista, el incumplimiento del objeto contratado, toda vez que solo se ejecutó parcialmente la obra y el pago de un ítem de obra que no se había ejecutado. El valor inicial de la obra era de 7.792 millones de pesos. El consorcio contratista recibió un anticipo por más de 3.808 millones para un avance de obra que nunca se vio. Además, se tramitó ante Invías el pago de 3.599 millones adicionales como parte del trabajo ejecutado sin que el mismo se hubiese llevado a cabo. Conforme al informe realizado por la Contraloría General de la República, se evidenció una ejecución de la obra mínima en comparación a los valores pagados al contratista, lo que generó el fallo del proceso de responsabilidad fiscal. El puente El Piñal, clave porque conecta a Buenaventura con el centro del país, es para los bonaverenses uno de los mayores ejemplos de corrupción e ineficiencia en obras públicas. El puente que estaba no era necesidad de tumbarse, ese puente estaba muy bien construido. Este puente que han construido ahora es un puente que a medida de los 3 meses que entregaron el puente ya estaba roto, entonces no sé qué pasa con estos ingenieros. Pues como siempre, usted sabe que aquí siempre se roban la plata, aquí siempre llegan las cosas para Buenaventura y siempre invierten la mitad y la otra mitad desaparece. Para algunos ciudadanos el papel de la Contraloría ha sido fundamental. Yo considero que ha sido bueno y en estos últimos años el papel de la Contraloría Nacional ha sido bastante positivo porque está siendo como mucho más eficaz. Ha venido desempeñando un buen papel, ha hecho un buen trabajo. Sin duda alguna nuestro municipio ha sido uno de los intervenidos por la Contraloría y eso pues nos demuestra que efectivamente se ha desarrollado algún tipo de trabajo que permite controlar, vigilar servidores públicos y situaciones que tienen que ver con la comunidad. Para la Contraloría, las actuaciones de los involucrados no solo estuvieron alejadas de la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, sino que por el contrario contribuyeron a la pérdida de los recursos. La Contraloría General confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por más de 446 millones de pesos contra Saulo Fabián Pérez Jiménez, tesorero del SENA Regional Cesar entre 2009 y 2012, por desviar pagos que llegaron a sus cuentas
o a terceras personas sin autorización. Esta medida también cobija a Jesús Montero Maestre, contador de esa misma entidad. Según la Contraloría, Saulo Fabián Pérez Jiménez y Osvaldo de Jesús Montero Maestre, tesorero y contador del SENA Regional Cesar, desviaron recursos por más de 446 millones de pesos. Los hechos se evidenciaron en una auditoría adelantada al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en esta región del país. Compromisos u obligaciones que tenía la entidad en el contexto regional eran desviados a través de consignaciones los recursos a personas distintas a aquellas con las que se tenían estos compromisos u obligaciones. Es decir, se hacían pagos a personas que no estaban autorizadas a través de la desviación que manifiesto. Los desvíos de los pagos se llevaron a cabo en el periodo 2009-2012. El entonces tesorero de la Regional Cesar manipuló el archivo plano donde se relacionaban las obligaciones o compromisos de la entidad. Eran distintas obligaciones que se tenían con distintas personas, naturales o jurídicas, y lo que se hacía era estas obligaciones desviarlas a personas que no estaban autorizadas, o por decirlo de otra forma que se entienda mejor, a personas distintas a aquellas con las que se tenían las obligaciones. Por su parte, el contador fue omisivo en el cumplimiento de sus funciones al permitir el desfalco sin adelantar las gestiones de vigilancia y seguimiento oportuno. Gracias al trabajo conjunto entre la Contraloría y la Fiscalía, los señalados admitieron su responsabilidad. Aquí ha habido también el principio de colaboración armónica entre ambas entidades. Tal como señala el informe de auditoría, la Regional Cesar del SENA presentaba falencias en la elaboración de las conciliaciones bancarias, ya que los extractos no registraban la información de las transacciones y los beneficiarios. Hacemos una nueva pausa en Colombia Tiene Control. Los invitamos a que nos acompañen. Enseguida estaremos de regreso. Antes, nuestro clip informativo. Cuando nos desfalcan los recursos de la salud, a todos nos queda un sabor amargo. Los carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales se inventaron falsos pacientes para robarse los recursos de la salud. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República. Ya estamos de vuelta. La Contraloría General de la República llegó a su aniversario número 95. En los últimos 4 años, esta entidad se ha modernizado y hoy adelanta un nuevo esquema de control fiscal acorde con los estándares internacionales. Oficialmente, la Contraloría General de la República conmemoró sus 95 años. Porque estamos de fiesta. Estamos conmemorando los 95 años de la Contraloría General de la República con el auguro absoluto y seguro de que serán muchos años más de gloria de la Contraloría lo que las esperan. Pues esa es una señal de la importancia que tiene esta entidad, que se ha sostenido durante tanto tiempo, ya va a completar un siglo y que seguramente se irá para otro siglo también. Siempre estamos defendiendo, ¿sí? y corrigiendo los errores de las entidades, buscando que los recursos no se pierdan, no se malgasten. Durante la celebración se hizo un reconocimiento a los funcionarios que se pensionaron trabajando en la Contraloría. Para mí es un honor haber trabajado con la Contraloría. Importantísimo, en el sentido de que todavía tenemos trascendencia como exfuncionarios de la Contraloría, que somos parte y de la trayectoria de la misma entidad que hemos ayudado a consolidar a través de la historia. También se realizó la premiación de diferentes concursos y especialmente el de los niños y jóvenes que explicaron cómo ha sido la transformación de la Contraloría y el trabajo que realizan sus padres.
que en verdad muy gratificante porque como que la Contraloría es una muy buena organización a nivel nacional y nos da como ciertas acreditaciones por lo que hacemos. El Contralor General reconoció la labor que realizan los funcionarios. Y hemos llegado hasta aquí gracias al trabajo de 5 generaciones de colombianos que han pasado por la Contraloría General de la República. Me voy feliz de haber presidido una entidad con personas como todos ustedes los que están aquí y como todos los que están en las 31 gerencias regionales de la Contraloría General de la República. Y al final, el Contralor Edgardo Maya les hizo una recomendación especial. Quieran a esta entidad, quiéranla, no la consiguen igual, no la van a conseguir igual. Y hay algo muy importante que le sucede al hombre y nos ha sucedido a los que hemos tenido momentos dolorosos de perder seres queridos. Uno valora las cosas mucho más después que las pierde. Consérvenla, quiéranla, respáldenla, defiéndanla y en mí tendrán un aliado. Muchas gracias. Para celebrar su aniversario, la Contraloría General organizó Expo 95, un recorrido por la historia de este órgano de control fiscal que tuvo su punto de partida en 1923, con la visita de la misión Kemmerer. Para conocer la historia de la Contraloría General en sus 95 años, solo hay que mirar las fotos de Expo 95. Todo comenzó con la creación de la Contraloría, que fue recomendada por la misión Kemmerer, que en 1923 visitó Colombia, y en un periódico de circulación nacional de esa época fue publicada la noticia de la llegada al país de los expertos en temas de economía. Además, hay cartas, leyes y caricaturas sobre el tema. Pues hombre, realmente extraordinario, porque hay cositas que uno no recuerda y esto nos enseña a hacerle un recorderis de la historia de nuestra entidad. Para quienes no saben, entre 1930 y 1945, la Contraloría estuvo ubicada en el edificio Malquita, en la carrera 9ª con calle 12, pleno centro de Bogotá. Hay datos interesantes como que durante el famoso Bogotazo, en 1948, el Contralor General era Alfonso Palacio Rudas, quien elevó a la Contraloría a rango constitucional. Me parece muy importante la exposición que está brindando en este momento la Contraloría General en sus 95 años. Ya que pues, muestra la parte histórica, la importancia que tiene la entidad en el país. Entre 1945 y 1977, la entidad funcionó en un edificio ubicado en el costado sur del Palacio de Nariño, en donde hoy está ubicado el Ministerio de Hacienda. En la exposición hay curiosidades como la primera portada de la revista Economía Colombiana en 1954, una de las publicaciones en temas económicos más antiguas del país. Es muy bonito recordar todos los años que vienen trascendiendo a través de las plantas físicas de personal, de sus contralores, de todos los momentos de la revista Economía Colombiana, todos los libros que ha editado y que saca la Contraloría. Quizá pocos sabían que el famoso poeta León de Greiff fue funcionario de la entidad durante 5 años. Otro dato para resaltar es que Carlos Lleras Restrepo fue Contralor General antes de convertirse en presidente de la República entre 1966 y 1970. Durante más de 3 décadas, la Contraloría funcionó en el centro de Bogotá, en la carrera 10ª con calle 17. Hoy la Contraloría está ubicada en un moderno edificio en la calle 26, en donde hay un mural gigante con el logo y nombre de los funcionarios que trabajan en la entidad. Recordatorio para todos, empezando por uno mismo y para la familia, de que uno ha contribuido al progreso y saneamiento de las finanzas públicas. Pues uno considera que hace parte de esta institución y máxime con el tiempo que llevamos muchos compañeros. Pero en los últimos 4 años, la modernización de la Contraloría no ha sido solo con la nueva sede, sino que ha tenido un fortalecimiento institucional y un nuevo enfoque en las auditorías que la ubican como una de las mejores entidades de control fiscal a nivel internacional.
Y bien, nos vamos. Por hoy hemos llegado al final de Colombia tiene control, el programa para entender, para conocer lo que hace la Contraloría General de la República en beneficio de todos los colombianos. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @cgr_Colombia. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Tenemos una cita la próxima semana cuando todo este equipo periodístico de Colombia tiene control tendrá para ustedes un nuevo capítulo. Hasta entonces.